Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que tiene un invitado especial hoy, que creo que va a ser la más corta de las introducciones de nuestro programa. ¿Por qué? Porque hay poco que decir, pero mucho que ver. A sus 23 escasos años de edad, es licenciado en Comercio Internacional, licenciado en Administración Aduanera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursadas ambas carreras simultáneamente y obteniendo reconocimiento cum laude en las dos. Bienvenido, don Fidencio Jesús Alba Mejía. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí presente para poder compartirles un poco de mi experiencia, de mis estudios y pues un poco también de mi vida. Yo estoy seguro que vamos a aprender mucho de usted, Fidencio. Vamos a comenzar con una frase célebre. Nuestros programas siempre comienzan con una frase y yo sé que a usted le gustan las frases de la educación. Entonces escogimos una frase que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Recordemos que fue aquel abogado, activista, tremendo político sudafricano que estuvo preso 27 años y que llegó a la presidencia de la República. Muy bien. Comencemos porque tenemos poco tiempo con este hombre. ¿Dónde nace y dónde hace su primaria, Fidencio? Yo soy de un pueblo remoto, así le llaman, de Santa Bárbara. Se llama Tima. Y yo inicié mis estudios en la escuela Francisco Morazán, situada en el mismo municipio de Tima, Santa Bárbara. ¿Hizo su primaria completa ahí? Sí, ya que al ser un pueblo muy remoto, la escasez de diversos centros es escasa. Entonces solo existe una escuela, un colegio específicamente. Correcto. ¿Y a ese fue usted? A ese mismo fui. De ahí di mi giro hasta Tegucigalpa. Sí, pero la primaria... Bueno, usted ya le tocó hacer hasta 9º grado ahí y después pasó a otro colegio o en el mismo centro estudió primaria y secundaria como la conocemos. No, en ese momento en mi pueblo, bueno, en la escuela se manejaba de 1º a 6º grado. Sexto, ok. De ahí pasé a primer curso que se le llamaba, correcto, que actualmente es séptimo grado. Y de ahí hasta 2º de bachillerato en Ciencias y Humanidades. Pero en otra institución. Eso le iba a decir. Correcto. O sea, la primaria, como la conocíamos, de 1º a 6, la hizo en... La Escuela Urbana Mixta Francisco Morazán. Francisco Morazán. Y toda su parte de secundaria, de primer curso a 2º de bachillerato en... Ese lo hice en el Centro de Educación Media Gubernamental Cristino Troche Barahona. Muy bien. Los dos están en... El pueblo de Atima. En Atima, los dos están en Atima. Pero a mí lo que me llama la atención y es, antes de hablar cuando se viene a Tegucigalpa, es preguntarle en ese último año de secundaria, porque la vida le cambia a uno en ese último año de secundaria. Sí. Entonces usted está en su pueblo, su familia, y de repente tenemos algo bien particular. Usted se ve enfrentado a tomar la decisión que va a estudiar. Cuéntenos un poco cuando decide qué va a estudiar. Si es que decidió venirse a Tegucigalpa, ¿por qué no lo hizo en San Pedro? ¿Qué carrera decidió estudiar? Cuéntenos un poco ese último año en esa decisión. Realmente fue un año bien difícil en la parte decisiva. Porque uno está en esa etapa, ¿verdad? En la que la toma de decisiones es muy importante. Es muy importante porque es la que define nuestro futuro. Entonces, yo en ese momento, les soy sincero, yo no sabía qué estudiar. Yo estaba haciendo test vocacionales y estaba en una crisis porque no sabía qué estudiar. Y mis papás estaban presionándome, mi familia, como, ¿cuál es la decisión que tomás? En mi caso, fue bien particular porque yo vengo de una familia de maestros. Todos querían que fuera maestro usted. Y no. Simplemente que ellos me acostumbraron a yo hacer muchas actividades. Ya. Entonces, al momento de yo decidir qué quería estudiar, para mí era difícil. Porque decía, estudio esto, pero solo puedo dedicarme a esto. Porque yo me considero una persona muy proactiva. Entonces, en ese momento, mi hermana, que es mayor que mí, un año académico,
ella estaba en el Centro Regional de Santa Rosa de Copán. Sí. Ahí estaba estudiando. Mi papá me pregunta si yo quiero irme para esa universidad. Pero sabemos que aquí en Ciudad Universitaria están todas las carreras. Yo estaba en esa crisis que yo no sabía qué estudiar. Entonces yo en escondidas de mis papás hago el examen de admisión. No puede ser. ¿De aquí? No, en Santa Rosa. Pero Santa Rosa. en Sistema Coloco para estudiar en Tegucigalpa. ¿Qué tal? Entonces, a final del año 2018, a final ya casi justamente a mi graduación de colegio, veo yo en las redes que tal día había que estar aquí presente en Tegucigalpa. Pero a esta altura no sabía nadie de su familia. Yo no le... O sea, mi papá no volvimos a tocar el tema de qué iba a estudiar. Entonces, yo les dije, necesito ir a Tegucigalpa. Y me vine yo solo. Era la segunda vez que un joven de 16 años conocía Tegucigalpa. Entonces, yo me vine solo. Tenía una conocida aquí que me recibió a dejar papeles. Y así... Pero ellos ya sabían que eran los papeles que venía a dejar usted. ¿O sí, no. Yo les dije de un día para otro. Yo voy a estudiar en Tegucigalpa y mañana tengo que irme a dejar papeles. Dios mío, pero eso debe haber sido cierto revuelo en la familia, ¿o no? Me estoy poniendo en los zapatos de que si yo soy su papá y usted me dice un día antes que me voy a ir a Tegucigalpa, yo le hubiera dicho, no, sí, aquí en Copán o en San Pedro, ¿por qué Tegus? De hecho, mi papá me preguntaba, ¿por qué no esperas a que venga la UNA a Santa Bárbara? Ahí estuviera esperando, ¿verdad? Y me decía, busca otras opciones de universidad. Y yo me cerré a que la UNA y que la UNA. Y de hecho yo vine y yo no sabía qué estudiar todavía. O sea, yo estaba en ese proceso. Cualquier persona que puede pensar que porque ahora tengo 2 títulos universitarios, desde pequeño yo sabía qué hacer. Y de hecho no fue así. ¡Qué maravilla! De hecho no fue así. Y creo que todo llega soy de las personas que considero que todo llega en su momento adecuado. Entonces no es que usted tenía estructurado desde 6º grado que iba a ser aduanera. No. Y que iba a hacer nada que ver. Nada. Inclusive vino a Tegus y no sabía. Y no sabía. O sea, mis principios desde niño, yo iba hacia otras carreras. Que era medicina o arqueología. ¿Qué tal? Pero la vida da un giro. A usted le gustan un montón de cosas, entonces ya estamos aprendiendo. Sí. O sea, a usted le gusta el conocimiento en general. Sí, me gusta bastante el conocimiento. Desde pequeño siempre me atraía bastante la historia. Entonces, yo quería arqueología, pero lastimosamente en Honduras no está. Entonces, mi papá me decía, mira otras carreras que te pueden gustar que estén aquí. Entonces, así fue como poco a poco. Yo entré a estudiar a la universidad en 2019 y todo ese año yo tampoco sabía qué estudiar. No puede ser. Pero entonces estaba tomando generales. De hecho, anduve en 3 carreras más. Estuvo en 3 carreras que no son ni aduanera ni comercio. Ni comercio. No, pues. Sí, ¿Y cuáles son esas carreras? Es una caja de sorpresa usted. Correcto. Mire, yo ingresé, cuando vine a dejar papeles, yo iba a biología. Hacia la carrera de biología, yo hago ese mismo cambio a lenguas extranjeras. La mentalidad era porque mi hermana es licenciada en lenguas extranjeras. Entonces yo dije, si mi hermana es eso, yo también puedo serlo. ¿Qué tal? Pero eso fue después de biología. Después de biología. Biología literal no ingresé a esa carrera, solo la tenía en sistema y cuando vine a dejar papeles hice el cambio a lenguas. De ahí yo hago el examen para arquitectura, porque yo quería arquitectura después. Dios, porque no sabía qué estudiar realmente. Entonces hago el examen y realmente yo dije, no es lo mío, no quiero esto. De ahí estaba en una crisis que de hecho perdí el segundo periodo académico del 2019 por eso mismo, porque yo no sabía qué estudiar. Y estaba en la presión de mis papás de que tomaran una decisión, porque yo ya había hecho las generales. Desde que yo entré, me sometí a una presión, que yo ingresé, el primer periodo fueron 5 clases, el segundo ya iba con 6. Entonces... pero no eran no me queda claro. Ahí estaba en lenguas. En lenguas. En lenguas. Pero tomó generales. La mayor parte eran generales. Tomé generales. Español, filosofía. Correcto. Y de ahí empecé con estadística, psicología, pedagogía y algo otras clases que saqué de lenguas extranjeras. ¿Cuántas clases? Bueno, lenguas extranjeras fue la que lo llevó a tomar la decisión de la que se graduó, ¿o no? ¿O me estoy adelantando? Sí. Mire, en ese momento yo estaba en lengua, yo hacía cambios, pero de ahí los cancelaba. Entonces... se viene en 2020, a mí yo tengo que tener
otro periodo más para ya poder hacer otro cambio. Entonces, en ese momento yo metí 5 clases, me acuerdo, y que eran clases así, porque necesitaba llevarlas realmente. Cuando en eso se viene pandemia. Y ahí yo dije, estábamos en una era de que todo era a pura tecnología, ¿verdad? Teledocencia. Teledocencia. Entonces, yo no sabía qué estudiar todavía. Yo estaba ya en un año. Pero sus papás han de recordar este periodo de una manera bien particular. Y primer periodo del 2020. De ahí yo llegué porque mi primera carrera fue comercio internacional, que es a la que ingresé primero. Pero ya después de todo ese torbellino, usted decide comercio internacional. Comercio internacional. Y ahí sí ya empezó a agarrar forma. Dijo usted, esto sí es lo mío. Sí, yo ingreso a la carrera viendo videos en internet. ¿Qué se hacía en esta carrera? ¿Qué era una carrera nueva? ¿Qué era una carrera con muy buen mercado laboral? Que esta carrera, pues sabemos que el comercio conecta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo así entro a comercio internacional. Me acuerdo que en ese momento yo dije, voy a meterme bien para poder conocer y si no, hago otro cambio. Pero ya no tenía más cambios en mente o más carreras a las cuales yo pudiese irme. En ese momento yo lo que hice fue sacar un curso, un diplomado en Eduting Academy, que es una academia de Estados Unidos. Y ahí me empezó como a interesar un poco el mundo del comercio, de la investigación de mercados. Y yo dije, me voy con comercio. En una de las partes que me favoreció fue que estábamos en pandemia. Y la universidad no ponía muchas trabas, como decimos, para poder ingresar. Entonces ingreso a comercio internacional y al principio de la carrera yo sí me sentía perdido. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Es esto lo mío? ¿Será que sí? ¿Será que no? Siempre, y es normal, ¿verdad? Es normal sentirse a veces que no vamos ahí dentro de esa carrera, pero a medida vamos avanzando, pues uno va conociendo, uno va experimentando. Y como le mencioné anteriormente, yo al ser una persona muy proactiva, comercio internacional es eso, que es una carrera muy multifactorial que no solo me prepara en un área, sino que en muchas áreas. Y ahí yo dije, esta es mi carrera. Pero ya está en comercio. Siente que todavía no es. ¿En qué momento siente esto? Sí, es lo mío. ¿Qué clase fue ese? ¿Qué detonante fue ese? Cuando empiezo ya... Las carreras normalmente, ¿verdad? Tienen las generales, luego las generales de facultad, que es como en mi caso contabilidad 1, administración 1, mercadotecnia 1 y ese tipo de clases. De ahí yo empiezo a llegar a costos y precios del comercio internacional, investigación y selección de mercados, negociaciones, protocolo, y yo empiezo a ver si es esto lo mío. Porque en comercio, a diferencia de aduanas, toda la mayoría de clases usted trabaja en grupo. Entonces yo aprendí a trabajar en grupo. A que cada clase era un proyecto de 3 meses por cada clase. Entonces yo dije, esto es lo mío. Me enamoré bastante de mi carrera y creo que esa es de las partes de las cuales yo estoy más satisfecho, que yo soy un profesional que ama sus carreras y que está muy satisfecho con ellas. Yo estoy seguro. Vamos a tener que ir a una pausa y cuando regresemos le vamos a preguntar a este hombre cómo es que sale la otra carrera y sobre todo, cómo es que logra que las 2 carreras se lleven con un cum laude de reconocimiento. Ya volvemos. Regresamos con nuestro invitado especial, que es una caja de sorpresas. Un hombre que ya a este momento ya se encuentra en comercio internacional. Ahora, la pregunta obligada es, ¿cuándo nace aduanera? ¿Por qué no se queda completamente en comercio? Si tanto le había costado llegar a una, ¿por qué se mete en un problemón de tener 2? Nunca lo vio como problemón, me imagino. Cuéntenos el momento en que nace aduanera.
Aduanas nace en el momento en que, como le mencioné, comercio nos prepara en muchas áreas. Sí. No en una en específica. Sí. Comercio y aduanas son como dos carreras hermanas, por decirlas así. Alguien de comercio ocupa a alguien de aduanas y alguien de aduanas a alguien de comercio. Yo dije, ¿puedo ser las dos? Las dos. ¿Puedo ser una sola persona? ¿En qué momento? ¿Estaba llevando alguna clase? ¿Vio a alguna persona? ¿Cuál fue el disparador? De hecho, le comento que fuimos 5. Éramos un grupito de 5 amigos. Los que decidieron tomar las dos clases. Las dos carreras. Las dos carreras. De ellos, de esos 5, de ahí yo tengo mis 4 mejores amigas. Uno de ellos pues se alejó un poco de nosotros, pero una de ellas sí desertó de la otra. Y habemos 3 ¿Y se graduaron de las dos? que mi mejor amiga y yo nos graduamos ahorita de ambas carreras y mi otra mejor amiga se gradúa creo que en las Fue una últimas. decisión casi como en equipo. En equipo. Yo decidí, porque yo lo hice en escondidas de mi papá, de hecho, meter mi segunda carrera. Yo siempre con los misterios. Pero tenía que pagarla. Sí, pero mi papá, yo a mi mamá le dije a mi mamá y a algunos hermanos, porque mi papá siempre, ellos vieron que yo siempre era 6 clases, entonces ellos decían, vos estás matando la universidad, que esto es mucho, que relájate, que no metas muchas Los clases. papás le decían Mi eso. papá. Entonces, porque yo era muy frustrado, o sea, yo a veces me levantaba a las 5 y yo eran las 9, 1 de la mañana, yo seguía sentado haciendo tareas, estudiando. Pero siempre le gustó estudiar. Realmente sí. Desde la escuela, kinder, colegio, yo me ha gustado bastante la parte del estudio. Y ahí fue donde yo dije, quiero especializarme en aduanas. Empecé a investigar bastante de cómo funcionaba. Toda aduana se rige por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, también estamos en una parte de globalización de las aduanas. Yo dije, mis 2 carreras van a nuevos horizontes. Pero, vamos a ver. Usted toma la decisión de empezar a estudiar su otra carrera al mismo tiempo que sus compañeros. Que mis o sus compañeros. compañeras. Sí. Pero en ese momento su papá no sabe, su mamá sí. Sí, así es. Y usted pero empezó a llevar, por el amor de Dios, si llevaba 6 clases en una de sus carreras, en comercio, y toma otra carrera que llevaba 9 clases ahora. ¿Hubo momentos en que llevó esa cantidad? ¿O hubo una duplicidad o una equivalencia porque las clases eran De hecho, útiles para ambas carreras? De hecho, la universidad, al llevar 2 carreras simultáneas, las unidades valorativas no cambian. Entonces, yo en ese momento llevaba 2 carreras, pero llevaba las mismas unidades valorativas. Es decir, yo solo podía matricular máximo 6 clases. De ahí dependía de mí, de cómo yo distribuía todas mis clases. Pero eso significaba que se iba a alargar un poco su carrera, pues, porque ya no iba a poder tomar 6 de una y 6 de otra, sino que 6 de las dos. 6 de las 2. De hecho, yo lo que hice en ese momento fue que yo ya iba súper avanzado en comercio. Entonces, yo empecé y me hice mis 2 pensum y empecé. Este periodo llevo 5 de aduanas, 1 de comercio. No, pues. 4 de aduanas, 2 de comercio. Al punto de llegar el primer periodo del 2024, hago mi tesis de comercio internacional, termino por completo mi carrera y en el segundo periodo del 2024 termino mi pensión. Pero este es un ejemplo extraordinario de project management. Es un ejemplo de Excel, es un ejemplo de planificación al detalle. Sí, O sea, así usted es. llevó bien medidito. Sí, Y no había... pero entonces o sea, si fue cum laude, que esa es la otra parte de la pregunta que le voy a hacer. Cum laude significa buen alumno. Sí, excelente. Les fue muy bien en comercio y le empezó a ir muy bien en aduanera. ¿En cuál le fue mejor? ¿Recuerda los promedios de ambas? No se acuerda. De hecho, sí. De hecho, es bien curioso porque yo al principio, mi índice, me fusionaron mis 2 índices a un inicio. Que las 2 carreras fusionadas, el índice es de 92%. De ahí me separan todo, me eliminan las clases que yo había sacado de mis anteriores carreras y mis promedios fue 89.4 en comercio internacional y 89.4 en administración aduanera. Con ese se graduó. Sí, con ese me gradué. Sí, pero tuvo un reconocimiento cum laude. Cum laude. En los 2. En los 2, así es. Yo quiero preguntarle, ¿sintió usted la presión de llevar 2 carreras? ¿Sentía la presión de sacar buenas notas? ¿Había algún tipo de
estrés que usted sentía por el proyectazo en que se había metido? De hecho, sí. De hecho, en 2023, en noviembre, colapsé. Yo desde pequeño he padecido de migrañas. La migraña es otra cosa. Sí. Por periodo yo siempre metía 6 clases. Para mí era regla meter 6 clases. Entonces, hubo un periodo que yo llevaba 5 clases de números y llevaba una investigativa. Entonces, la presión que sentí en ese momento, yo me enfermé. Al punto de que tuve una crisis que me internaron 3 veces en 9 días. Puede ser. Y estaba en plena semana de exámenes. Y me daba risa porque hasta que yo me puse a mí mismo un stop. Porque hubo un lunes, que todavía recuerdo, yo salí me dieron de alta de la clínica y yo me fui a la universidad a hacer examen. No puede ser. Porque estaba en semana de exámenes. Entonces yo era muy frustrado con la parte de responsabilidad y la parte de sacar buenas notas, de estudiar y de saturarme, dice. Entonces, esa semana hasta que yo colapsé totalmente, que ya los sedantes no me ayudaban, me internaban. Entonces ya sí me dijeron... Pero usted aprendió de ese episodio, ¿o no? Sí, realmente sí. Aprendí a que a veces yo siempre he dicho, cuando las palabras no lo expresan, el cuerpo lo hace. Y yo en ese momento, yo decía que estaba bien, pero mi cuerpo no estaba bien. Porque no era sano estar durmiendo 2 horas. ¿Todos los días dormía 2, 3 horas? 2, 3 horas. Me acostaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, me levantaba a las 5:30. Entonces, de ahí sí yo aprendí a respetar mis horas de sueño. Y era una presión realmente autoimpuesta, ¿verdad, Fidencio? Realmente porque no sí. era una presión de alguien que le había dado un proyecto de hacerlo, o sus mismos papás no tenían esa presión, ¿verdad? Era suya. Era mía. De hecho, ellos, al principio, como le dije, yo metí mi segunda carrera a escondidas de mis hermanos y de mi papá. ¿Solo su mamá? Solo mi mamá y mis 2 hermanas. Porque ellos siempre me decían, Fidencio, no te satures mucho, relájate. Y yo le decía, no, yo estoy tranquilo. Yo lo veo bastante tranquilo. Entonces, de ahí pero por lo mismo, porque yo desde pequeño vengo de una familia de 8 hermanos, para empezar. ¿Qué tal? Entonces, siempre yo me aprendí a estar siempre bajo presión. Desde la escuela, colegio. ¿Y todos han estudiado? Todos. ¿Sus papás profesores? ¿Ambos no? Mi mamá es secretaria comercial y mi papá papá es exdirector ya jubilado. ¿Qué tal? Pero qué alegría una familia así. Tengo que hacer unas preguntas porque el tiempo pasa y a mí me parece que hay tanto que aprender de usted. Ya hemos aprendido mucho, vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué pasa cuando no le sale una calificación como usted quiere que le salga? ¿Qué pasa cuando usted dice, esto va a sacar 100, esto va a sacar 95 y le va mal? Porque usted nunca aplazó ninguna clase, me imagino. De hecho, no. Nunca. En ninguna de las 2 carreras, ¿cuántas clases serían en cada una? Son más de 85. Entre las 2. Entre las 2, por ahí. Usted se voló 85 clases. Por ahí. En las 2 carreras. Y en ninguna de las 85 lo reprobaron. No, en ninguna. En ninguna. Pero ¿qué pasa cuando no le salen las cosas como las tiene planificadas? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuánto tiempo se tarda en reaccionar? Yo al principio era muy reactivo en esos momentos. De que si salía mal en un examen, si en una tarea, porque siempre me he acostumbrado a que no importa la dificultad de la tarea, yo siempre tengo que dar el todo de mí. Pero a veces la vida no es como uno la piensa o las cosas no salen como uno planea. Al principio yo sí me frustraba, no le miento, lloraba. Yo sacaba una mala calificación y yo lloraba. Pero malas calificaciones. Para usted debe haber sido como 70. De hecho, si no. ¿Nunca lo aplazaron? Mire, de hecho aprendí, en aduanas aprendí que una mala calificación no lo define a usted como persona. Porque si hubieron clases que fueron muy difíciles, porque también hablamos en la parte de que no solo uno como estudiante, ¿verdad? Sino la parte del docente. Claro. Muy importante. Claro. Son variables que no están en su control. Correcto. Entonces, hubieron clases que, no me da pena decirlo, una clase que se llama Valoración Aduanera 2, la pasé con 68. ¿Y esa fue la nota más baja que sacó de seguro en toda la carrera? Y créame que creo que sí. Creo que esa es de las más bajas. Pero yo me sentía muy orgulloso de ese 68. Claro, claro. Porque solo yo sabía cuánto había costado ese 68. Y de hecho aprendí muchísimo en esa clase. Y yo dije,
voy con un 68, no me importa, pero voy lleno de conocimiento. ¿Cómo? Me quedan pocas preguntas ya. ¿Cómo? Y tanto que aprender. ¿Cómo estudia usted? ¿Es una persona que estudia con un ritual, que se sienta con una manzana y un vaso de agua, que oye música? ¿Es una persona que pone mucha atención en clase y nunca estudia? ¿Es una persona que nunca pone atención en clase y estudia todo el tiempo en la casa? ¿Cómo estudia este hombre? ¿Cómo estudió 85 clases en 2 carreras? De hecho, yo soy de las personas que soy bien preguntón. Y yo en las clases, yo preguntaba. Y yo a veces decía, yo por naturalidad, donde quiera que yo vaya, socializo bastante. Y yo al principio lo miraba como un problema. Yo decía, qué pena que todos al final me termino llevando hasta con el licenciado. Pero eso me ayudaba que... ¿Y eso por qué lo veía como malo? ¿Lo veía usted como Yo lo veía qué pena? como que yo diga, qué pena, que No, hombre. yo sí hablo, que sí pregunto. Pero yo dije, prefiero preguntar a quedarme con las dudas. Claro. Yo siempre preguntaba. Esa fue su filosofía. Yo siempre preguntaba y yo en mi caso de los exámenes, yo estudiaba cierto tiempo. Ya si el examen era un viernes, yo empezaba a estudiar unas 2 semanas a leer. A leer. ¿Nunca estudiaba inmediatamente antes? No, a analizar. Y de ahí empezaba a estudiar ya bien, bien. Yo estudio en las noches y en las madrugadas. No puedo estudiar de día. Y así fue como creo que yo era cómo yo me distribuía en la parte del estudio. Como le digo, yo siempre preguntaba. Yo preguntaba, opinaba e investigaba. O sea, no solo me quedaba con el conocimiento que me impartían. Interesante. Habían docentes de mi carrera que nos decían, esta página es muy buena. Yo me iba, la buscaba. Sigan en Twitter a tal página. Yo le iba a seguir. Entonces, todo eso lo ayuda a uno a nutrirse con conocimiento. Me quedan muy poco tiempo y 2 preguntas. Sí. La pregunta previo a la del cierre para que le hacemos a todos los invitados especiales. Y esta pregunta es, ¿usted se acuerda cómo se sintió cuando le dijeron que era cum laude en las 2? ¿Fue una llamada? ¿Fue un correo? ¿Se lo esperaba? ¿Fue una grata sorpresa? Cuéntenos un poquito de ese momento. Porque no fue cum laude en una, fue en las 2. De hecho, le cuento que yo no quería ser cum laude. Yo, según mi pronóstico, yo era summa cum laude. ¿Qué suma No, es? perdón, magna. Magna cum laude. Magna cum laude. Es summa, cum laude y magna. ¿Cuál es el orden? Así es. Summa, magna y cum. Ok. Entonces, yo, según yo, tenía el 90%. Pero como ellos a veces limpian unidades valorativas y clases, me redujo a 89.47. Y eso es lo que lo dejó cum laude. Cum laude. Entonces yo estuve que a mínimo de estar en el 90, ¿verdad? Pero realmente, yo al principio me sentía decepcionado, le cuento, por no ser magna. Porque yo era bien frustrado con mis calificaciones. Soy bien frustrado con mis calificaciones. Pero de ahí me dije a mí mismo, Fidencio, son 2 carreras. Claro, por el amor de Dios. 6 años de estudio. Por el amor de Dios. ¡Qué privilegio! Es un privilegio. Vas lleno de conocimiento, de experiencia. Le avisaron, lo notificaron y ese día en su graduación usted es reconocido como cum laude. De hecho, yo fui a preguntar. Te voy a preguntar. Porque nosotros tenemos una página que se llama Registro. Sí. Ahí ingresamos y ahí nos aparece nuestro índice. Claro. Al llevar 2 carreras simultáneas, nos aparece un índice globalizado. Pero yo decía, ¿cuál es mi índice por carrera? Por carrera. Me fui a Registro y le pregunté a la de la ventanilla que si me ayudaba con mi índice por carrera. Y se lo dieron. Y me lo dieron. Entonces ahí... Qué maravilla. Usted mismo preguntó. Vamos a cerrar el programa con la pregunta: ¿qué es lo que lo llevó a ser cum laude en 2 carreras simultáneas, habiendo luchado tanto por llegar ahí? ¿Cuál es la clave del éxito de su logro, Fidencio, académico? De su logro académico. Mire, yo justamente antes de meter mi segunda carrera, yo le consulté a un amigo. Y me dijo, la respuesta de él fue, llevar 2 carreras es para personas inteligentes. Y yo dije, yo soy una persona inteligente y los límites... Me la voy a jugar. Los límites están en la cabeza. Así de sencillo.
Entonces, así fue como yo llegué a mis 2 carreras y creo que es la clave del éxito de no dejar que otras personas influyan en sus metas. Es como dice una frase que si sus sueños son muy grandes, no se los cuente a mentes pequeñas. Entonces, yo dije, sí puedo con eso. Y así fue como yo siempre me pongo metas a corto y a largo plazo, metas propias y yo digo, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, voy a trabajar por lo que quiero y mientras no lo tenga no me voy a descansar. Entonces, la parte creo que está el ser constante. El ser constante y el si se cae, levantarse. Y que estamos claros que usted se levantó. Sí, de hecho sí. Y eso es lo que yo digo. De los errores aprendemos. Se lo dice una persona que anduvo en 3 carreras. Antes de terminar en 2, que no eran esas 3. Que no eran esas 3. Entonces, ahí es como digo, que ahí es donde nosotros mismos o nuestra mente a veces nos limita a seguir. Vamos a agradecerle a este invitado especial por haber compartido con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Créanme que me siento muy honrado de estar aquí y de poder compartirles a todos esos jóvenes, ¿verdad? Que se motiven, a que estudien, a que no se limiten. Absolutamente. Y le vamos a agradecer a un equipo de primer nivel que hizo posible este programa y a una audiencia que está sedienta, hambrienta, con ganas de aprender de gente que lo hace muy bien en Honduras, como es el caso de Fidencio hoy. Gracias y nos vemos la próxima semana.